Ya estamos casi listos para comenzar y la bienvenida pues para todos los que están conectados con nosotros en esta videoconferencia de la Universidad Nueva San Salvador. Quisiera darle la palabra primero al doctor Hernán Contreras, nuestro rector emérito. Doctor Contreras. Hola, doctor Contreras. Un respetuoso y cordial saludo para todos los participantes. Licenciada Esponda, mucho gusto saludarla nuevamente. Mucho gusto. Sea usted bienvenida a la Universidad de San Salvador, UNSA, y le expresamos nuestro agradecimiento institucional por venir a colaborar con nosotros en los esfuerzos por promover la cultura en nuestra universidad y proyectarla especialmente a nuestros estudiantes. Así que muchas gracias, bienvenida. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, perdón Miriam, solo quiero decir un par de palabras sobre su trayectoria. La licenciada Miriam Esponda, pues es graduada, licenciada en Artes por la Universidad del Claustro de Sor Juana, Está bien México. eso. No le vamos a decir Tiene una maestría en estudios comparativos de literatura, arte y pensamiento por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Ha sido también maestra de Historia del Arte en la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México, y en la Universidad ICPE también en ese país. Así que Miriam, bienvenida y tiene la palabra. Okay, muchas gracias, maestro. Antes que nada, quiero agradecer la invitación y el espacio gracias a la Universidad Nueva de El Salvador. Es un gusto estar aquí. Gracias al maestro Germán Cáceres por la invitación y a todos los presentes. Entonces, quiero empezar. Voy a ponerles una presentación, entonces se las voy a compartir y con esto iniciamos. Un minuto. Okay. ¿Todos pueden ver la presentación? Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias. Entonces, esta plática se va a llamar Elementos para leer obras de arte y básicamente lo que quiero hacer es una pequeña plática sobre cuestiones muy sencillas para iniciarnos en este tema de acercamiento a las obras de arte, que a veces puede ser complicado. Entonces, les voy a poner algunos ejemplos para ver si les suena algunos de estos casos. Entonces, por ejemplo, uno cuando va a un museo o se tiene frente a sí obras de arte, normalmente se escuchan algunos comentarios que suelen ser muy similares entre sí. Por ejemplo, uno ve la Capilla Sixtina de Miguel Ángel y dice, ah, qué bello, qué bonito, ¿no? Otro caso suele ser, por ejemplo, Picasso, arte paleolítico u otras formas de arte. Me ha tocado escuchar comentarios, qué feo, ¿no? Incluso, ¿no? Qué feo, no me parece bello, comentarios de este tipo. Y
llegamos a otro ejemplo donde he escuchado mucho el comentario de esto lo pudo haber hecho mi hijo. Entonces, sí, frente a este tipo de cosas uno a veces no sabe qué decir ni cómo acercarse a las obras de arte. Entonces, quiero partir de la idea de que a veces, aun si tenemos ojos, aun si vemos un cuadro donde reconocemos lo que vemos, no siempre nos es fácil poder acercarnos a lo que tenemos frente de nosotros. Y hay muchos factores que contribuyen a esto. Aquí menciono algunos, pero hay muchos más. Hay unos en los que me gustaría concentrarme sobre todo, por ejemplo, falta de conocimiento de elementos formales. ¿Qué quiere decir esto? Que la pintura, incluso la música, la literatura, las artes en general, el cine, tienen un lenguaje que a veces uno no conoce. Incluso pasa un poco con la música, ¿no? Uno escucha y dice, qué bonito, pero no va más allá, ¿no? Lo mismo con una pintura, qué bonito, pero no logra expresar un juicio más allá de esto. Otra cuestión que a veces nos da problemas ahí es que nos faltan referentes visuales y culturales. A veces veo un cuadro, por ejemplo, está el ejemplo aquí de la joven del arete de perla de Vermeer. Sí, uno dice, qué bello, pero no tiene más referencias más allá de lo que ve inmediatamente. A veces falta el contexto del autor, el contexto histórico, incluso cuestiones como a qué estilo pertenece, muchas cuestiones. Algo que también da muchos problemas ahora, me parece, que es el modo en el que se consumen las imágenes. Vivimos en la era digital, entonces el modo de acercarse a las imágenes no es el mismo que el de hace algunas generaciones donde no era tan fácil acceder a ellas. Entonces esto ha cambiado tremendamente el modo en el que uno se acerca. Y pongo especialmente esta palabra consumo masivo de imágenes porque a veces eso es lo que uno hace, solo consumirlas como si fuera un producto que se compra y se desecha. Y esto al final le genera problemas a la hora de poder acercarse de manera más profunda. Y otra cuestión me parece que es la apropiación, en el sentido de que a veces uno no ve cómo se conecta eso que estoy viendo con mi vida. ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? Puedo ver algo bonito, algo que me guste, ¿no? Pero no me dice nada más allá de esto. Entonces, son algunos elementos que habría que tomar en cuenta, entre otros. Y sobre esto me voy a ir a la siguiente pregunta. Bueno, pero ¿por qué debería interesarme el arte, las artes? Bueno, empezamos con esta pregunta para ir al inicio. Y a mí siempre me gusta empezar con arte rupestre porque siempre nos devuelve al inicio de las cosas. Aquí tenemos algunos ejemplos de los más conocidos, la cueva de Lascaux, donde están de las mayores representantes de lo que es arte rupestre. ¿Por qué lo pongo? Porque me gustaría que pensáramos en la situación. Que piensen hace 18,000 años, el hombre, el Homo sapiens, se mete en esta cueva y se pone a hacer estas obras. Pero piensen en el contexto. Imagínense, o sea, las cuevas no es que fueran un lugar tan seguro, ¿no? Podrían haber animales, estaba oscuro, sí era refugio, pero complicado, ¿no? También el acceso. Piensen todo el trabajo que se tomaron estos hombres para poder hacer esto. Y esta imagen me gusta porque uno puede ver a escala también la magnitud de cómo se subieron hasta allá para poder hacer esto. O sea, como todos los problemas técnicos que se enfrentaron para poder hacer eso. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué alguien se toma la molestia de, y sobre todo en las condiciones precarias en las que se vivía ahí en la antigüedad, ¿por qué alguien se molestaría en hacer una pintura? Y esto, bueno,
se ha hablado muchísimo, se ha preguntado mucho acerca de este asunto, que si tiene que ver con el chamanismo, tiene que ver con la cuestión de la casa, se hacía como para lograr una casa. Hay quienes dicen que era un chamán que tomaba sustancias alucinógenas. Bueno, hay cantidad de teorías. Lo que nos interesa es pensar por qué el hombre se molesta en hacer eso. Un hombre en situaciones tan precarias que quizá lo único que le interesa es protegerse del ambiente y sobrevivir, y hace esto. Y además, no es cualquier cosa. Si se fijan aquí en el detalle del caballo, es de verdad impresionante la línea tan lograda. Todo el matiz que tiene el caballo, el pelaje, porque si se fijan tiene hasta las crines, es de verdad impresionante el nivel de detalle y incluso de logro técnico para hacer estas figuras. Aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos un ejemplo de Chile, que este es un dibujo a partir de unas pinturas rupestres, y tenemos una cueva en Baja California, México. Esto me lleva a otra cuestión. Si miramos estas obras, que son verdaderamente antiguas, notamos algo. En el ejemplo de esta pintura rupestre chilena, y voy a poner el entero. Si se fijan, ya encontramos señales de lo que podemos entender como unidad, una unidad compositiva. O sea, no es que pintaban a lo loco. Si uno se fija, hay como una coherencia en lo que estamos viendo. Lo mismo aquí en la cueva de Baja California. O sea, es un conjunto lo que estamos viendo. Son figuras que se relacionan unas con otras, que cuentan una historia. Entonces, ahí ya nos dice que el hombre antiguo necesitaba también de este elemento que es unidad, es coherencia, o sea, que busca un orden. Y esto me parece fundamental para entender, entre las razones que podríamos pensar, por qué el hombre necesita del arte. A mí me parece que se ve un deseo de orden, de unidad y de sentido que el hombre quiere darle a su entorno. Entonces, volvemos al tema de la apreciación artística, ya con la pregunta abierta, bueno, ¿por qué necesitamos esto? Y lo vemos desde los albores de la existencia del Homo sapiens, el hombre necesita de esto. Ok, pero entonces, ¿qué necesitamos para poder acercarnos a una obra de arte? Aquí pongo varios aspectos, hay más, pero bueno, toco algunos, ¿no? De repente, ¿qué nos sirve para poder lograr esta apreciación? Referentes culturales que, como ya dije anteriormente, a veces faltan, ¿no? El contexto histórico en obras de otras épocas, pero incluso en nuestro mismo contexto a veces falta también el contexto de la obra. A veces lo que nos falta es saber los corrientes, el estilo al que pertenece, a veces también es un punto que ayuda para comprender, por lo menos en dónde se enmarca lo que estamos viendo. Capas de significado, o sea, una obra no es que tiene una sola lectura. Cada vez que uno la ve, y cuando la ves con atención, siempre encuentras más significado. Claro, también teniendo como los elementos para poder acercarse a ella. Y bueno, no se diga el arte contemporáneo, que ahí expresamente habla a veces de las capas de significado en sí mismas, pero bueno, el arte contemporáneo es otra cosa y bueno, por lo menos en esta plática no tocaremos ejemplos tan recientes. A veces también el contexto del artista ayuda a entender un poco, aunque no lo explica completamente. Y los elementos formales. Los elementos formales, que es tal cual, que estamos viendo frente a nuestros ojos. Y es sobre este aspecto en particular que me quiero centrar. Porque, bueno, no tenemos mucho tiempo, no podemos abarcar todos estos aspectos, pero sí me gustaría empezar por lo básico, que son los elementos formales, y que a veces vienen simplemente empezando de una descripción
de los elementos formales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que una pintura, ¿yo cómo la leo? Pues hay quien ha propuesto que se puede leer como texto. Al inicio del siglo XX empezaron todas estas corrientes que decían que hay una semiótica incluso, también cuestionable, pero el punto es que se puede leer la obra de arte como si fuera un texto, poniendo el paralelismo con un texto. Quiere decir que tiene una sintaxis, si hacemos el paralelismo. Es decir, tiene elementos que podemos reconocer. Entonces, aquí me gustaría hablar de algunos elementos muy básicos que podemos encontrar en todas las obras y que todas juntas forman la composición. Esto de la composición es importantísimo porque al final es la composición lo que nos ayuda a entender cómo se relacionan los elementos, a darle unidad, a darle un orden a lo que vemos y a dejar que nos hable. Entonces, algunos elementos son, por ejemplo, el punto, que es como el más básico, ¿no? El elemento más básico de cualquier obra visual, el punto. Pero si pensamos en puntos, okay, se pueden encontrar de muchas maneras. Aquí puse solo 2 ejemplos. Uno que es del futurista Giacomo Balla, que es bueno, es movimiento, expresa movimiento, pero está hecho a partir de puntos. Es un modo en el que se puede utilizar el punto. Y piensen que el punto es como el elemento más básico, la unidad más pequeña que uno puede encontrar en una obra de arte. O el punto, en este caso, es más compositivo. Hay un punto de fuga, se llama. ¿Qué hace este punto? Lleva toda nuestra mirada, toda nuestra atención a un punto del cuadro. Todas las líneas de composición convergen ahí. Es como otra manera de entender el punto. Entonces, es un poco para que vean que es más complejo de lo que parece. Pero inicialmente tenemos que tener en cuenta estos elementos. Ok, el punto, pero también teníamos la línea. Ok, si pensamos en línea, hay muchísimos tipos de línea. Y aquí tenemos 3 clarísimos ejemplos de cómo se puede usar la línea, el elemento línea, en un cuadro. Si vemos el primer ejemplo de armonía de curvas rítmicas, es un grabado japonés. Si se fijan, son líneas completamente armónicas. Son unas líneas sinuosas, suaves, y que casi esta figura la enmarcan en digamos, una figura cerrada. Nos da como esta idea de unidad inmediata y, o sea, aquí es clarísimo, ¿no? Cómo una línea puede ser armónica, puede ser sinuosa, bella. Tenemos a Piet Mondrian, que es otro ejemplo completamente distinto de cómo se puede usar una línea en un cuadro, que aquí tal cual es reticular. Los cuadros que hacía Piet Mondrian, sus abstracciones eran en su mayoría retículas y son interacción de la línea con colores. Y de ahí va generando composiciones, distintos esquemas compositivos. Y otro ejemplo de cómo podemos encontrar las líneas en otra obra, Egon Schiele. Si se fijan aquí, la línea es como más, vamos a decir que escabrosa, más, digamos, un poco más, menos armónica. Entonces, observen los 3 ejemplos y fijen cómo los 3 nos dan una idea muy distinta de lo que estamos viendo. Nos dan sensaciones completamente distintas. Aquí tenemos armonía, aquí tenemos como cierta estabilidad, un mundo ordenado y estable, y aquí tenemos más como una inquietud. No sé qué les parece a ustedes, pero este tipo de línea genera más como movimiento, inquietud, no es como tan armónica como la primera. Ok. Otro modo en el que podemos encontrar líneas, las líneas de composición, tal cual. ¿Qué es una línea de composición? Son como una especie de líneas invisibles, y lo vimos en el ejemplo de Rafael, de la Escuela de Atenas. Si quieren me regreso para que la veamos.
Escuela de Atenas. Si se fijan aquí, en esta imagen están explícitas, están dibujadas explícitamente para verlas. Pero si quitáramos estas líneas azules, las líneas quedan implícitas, es decir, que yo siento que hay una línea aun si no está dibujada de esta manera, porque la composición está hecha de tal modo que yo sienta que hay unas líneas aquí que dirigen mi mirada. Eso es una línea de composición. Son como estas líneas implícitas que dividen el cuadro, lo ordenan y hacen que la mirada del espectador se dirija hacia ciertos puntos. Entonces, son los ejemplos que tenemos de líneas de composición. Aquí hay otro ejemplo de línea de composición. En el ejemplo anterior, aquí lo que hizo el pintor fue ponerlas explícitamente como parte del cuadro mismo. Entonces, si se fijan, estas líneas se atraviesan de forma explícita, aun si son líneas de composición. Y tenemos este otro, que es una obra renacentista, y que es la famosa línea de perspectiva. Entonces, no sé si están familiarizados con esto. Esto es básico en lo que es el arte del Renacimiento, y es como una de sus grandes aportes. Es un modo de construir el espacio en un cuadro. No es el único modo, ni es el mejor, es un modo que además define toda una época. O sea, este modo es renacentista, se nació en el Renacimiento y se desarrolló en el Renacimiento. Y por cierto, aquí hago un paréntesis. Curiosamente, este modo de construir el espacio, que es a partir de un punto de fuga, se proyectan líneas y sobre eso se construye el espacio. Si se fijan, cada personaje ocupa un cuadrito de los que están construidos aquí. Entonces se genera como una ilusión de profundidad. Como dato curioso, esta técnica no la inventó un pintor, la inventó un arquitecto, Brunelleschi, y la hizo con miras a construir arquitectura. Lo usaba en sus planos. Luego esto pasó a la pintura lo adoptó y empezó a hacer cuadros de esta manera. Entonces, ustedes cuando vean este tipo de perspectiva, estas composiciones tan equilibradas, eso es Renacimiento. Ok. Perdón, me salté plano, pero lo veremos más adelante. Color. El color es otro de los elementos básicos y que uno da por hecho, ¿no? Bueno, el color. Hay todo un arte de la composición para el color. Y puse estos dos ejemplos porque son hasta opuestos y dan una sensación muy diferente. Por ejemplo, tenemos el de Ellsworth Kelly. Simplemente es un azul con fondo rojo. Ok, uno diría, bueno, no tiene mayor gracia. El azul y el rojo son colores, son combinaciones, no son armónicas. Si se fijan, son colores como contrarios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando los ponemos juntos, son tan diferentes que hay como una especie de contraste. A eso se le llama contraste. Entonces, uno puede pensar, bueno, yo lo que estoy viendo aquí es un casi, bueno, no es un cuadrado, digamos que es una forma un poco cuadrangular, en azul, con un fondo rojo, y si se fijan, la figura es estable, sin embargo, vibra, justo por el simple hecho de poner dos colores tan distintos juntos. Eso es lo que hace el contraste. Hay un dinamismo, aun si no parece que algo se esté moviendo. Entonces, esto es un recurso que se utiliza bastante en pintura. Y aquí el autor lo hace evidente. Es una figura en tensión. Lo que vemos aquí es una tensión. Aun si no está en movimiento, hay una tensión. Y tenemos otro ejemplo completamente distinto, Joseph Albers, donde lo que vemos son distintos matices de color. Aquí es una combinación armónica, quiere decir que los colores no son muy diferentes, hay una gradiente muy similar. Es una pena que no podamos ver esto en vivo porque estos cuadros hay que verlos en vivo. Aquí no se nota tanto, pero verlos en vivo ahí pueden ver todos los matices y como las distintas formas, porque aquí hay varios cuadrados, no sé si logran verlos todos porque la diferencia de matiz es pequeña.
pero es otro modo de relacionar los colores entre sí y nos da totalmente otra sensación. Aquí uno tiene que acercarse y poner mucha atención para poder ver todas las figuras. Y se van haciendo planos. Son planos muy sutiles de color. Otros modos de uso del color. Aquí tenemos una pintura de Armando Reverón. Armando Reverón fue un pintor venezolano y fue un pintor de la luz. Sus obras son muy, muy características por este uso casi salvaje de la luz, vamos a decirlo, ¿no? O sea, un sol abrasador. La luz aquí lo llena todo y es completamente distinto al uso de luz de Antonio Cañas, que es un retrato en penumbra. Es completamente lo contrario. Son colores con matices mucho más parecidos. Entonces, y aún se utiliza contrastes, porque vemos colores cálidos interactuando con colores fríos, pero el matiz no es como en Armando Reverón, que son contrastes fuertes. Aquí es suave y nos da toda otra sensación. Esa hora de la tarde en la que ya empiezan a encenderse las luces de la ciudad, ya casi no hay luz natural, y es ese momento en el que todo se iguala, vamos a decirlo de alguna manera. Un poco se pierde la visión en términos reales. Es ese momento del día y cómo maneja la luz, en este caso Antonio Cañas. Bueno, vimos algunos elementos básicos, pero bueno, ¿eso de qué nos sirve? Ok, ¿qué pasa cuando ponemos en relación estos elementos básicos? Pues se generan efectos que producen un efecto, bueno, valga la redundancia, son efectos que producen una reacción en el espectador. ¿Qué tipo de reacciones pueden provocar? Bueno, la armonía, la simetría, el equilibrio, tensión, movimiento, dinamismo, contraste y ritmo. Vamos a ver algunos ejemplos y estos son algunos de los efectos que se pueden lograr poniendo en relación los elementos que acabamos de ver. Y empezamos por armonía. Volvemos al ejemplo de Perugino. ¿Se acuerdan que les decía que el Renacimiento se caracteriza por estas composiciones armónicas? ¿Qué quiere decir? Fíjense en la simetría que tiene este cuadro. Las figuras que están aquí son similares a las que están de este lado. Se crea como una especie de contrapeso. Sí, es simétrico. No hay ninguna sensación de desestabilidad, no. Todo lo contrario, una perfecta armonía. Y se logra por un recurso muy simple, que es la simetría. La armonía en este caso está lograda de ese modo. Una simetría que hace que sintamos estabilidad aquí. Y bueno, eso en particular es lo que quería que viéramos en este caso. Equilibrio. Para ir a la cuestión del equilibrio, voy a tomar unos ejemplos muy simples. Estas no son obras de arte. Quiero explicar algo que es como, nos va a dar como elementos para entender cómo funciona esto. Sí, denme un minuto. Perdón. Ahí está. Vamos a ver uno por uno. Entonces, tenemos al primer cuadrado, que tenemos un círculo en el centro. Digamos que es como el equilibrio perfecto. No le falta ni le sobra nada. Él está en... No se mueve, no tiene la sensación de que esto se va a mover de ninguna manera. ¿Qué pasa? Vamos al siguiente cuadrado. Se nos movió un poquito el círculo hacia arriba, pero está en una posición, no sé si la notan, es una posición un tanto incómoda porque ni está en el centro ni está en la orilla. La incomodidad viene de esta ambigüedad de no sé realmente hacia dónde se dirige. Tómenlo en cuenta porque este es un recurso que se utiliza en arte. Si se fijan, aquí hay como una leve tensión. Sí, una leve tensión, porque nos genera expectativas de esto hacia dónde se dirige.
Y tenemos el último ejemplo, el círculo que ya está cerca de la orilla. Fíjense cómo descansa un poco nuestra percepción, porque ya, digamos que salimos de la ambigüedad, es claro que el círculo está cerca de la orilla, está en una posición más fija. Esto es un recurso para generar tensión en un cuadro. Vamos a ver más adelante cómo funciona ya en términos reales. Disculpen. Ok. Otros ejemplos de equilibrio. Ok, ya no tengo solo un círculo, tengo dos círculos. Si se fijan en este primer cuadrado, pero si se fijan, los dos círculos están posicionados, si bien está en aquella posición incómoda que les dije, poniendo otro aquí, hace que se equilibre. Se genera aquí una especie de fuerza que hace que de alguna manera descansemos, porque no nos genera expectativa de, bueno, esto hacia dónde, en relación con qué, no. Ya está equilibrado por esto y un poco, sigue una cierta tensión, pero se mantiene el equilibrio. Ahora, ¿qué pasa con el ejemplo de en medio? Yo tengo un círculo grande aquí, del lado derecho, y un círculo pequeño del lado izquierdo. ¿Qué pasa? Que siempre, esto es una cuestión de la percepción, digamos, no sé si natural o aprendida en Occidente, hay una discusión sobre eso, pero bueno, es algo que sentimos un poco como de natural, vamos a decirle. El peso visual, hay algo que se llama peso visual, aun si, claro, las cosas que están en un cuadro no pesan, hay algo que se llama peso visual. Siempre nosotros sentimos que el peso está, algo que está del lado derecho pesa más que lo que está del lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el círculo es grande y encima está del lado derecho. Entonces, no sé si ven, sienten este desequilibrio que hay en el cuadrado de en medio. No se siente, sí, se siente muy pesado de aquí, muy liviano de este lado. Una solución. Los colores también influyen en el peso. Colores claros, por ejemplo, hacen que sea más pesado que un color oscuro. O una forma más grande es más pesada que una pequeña. Fíjense cómo aquí el acomodo hace que se equilibre la figura. El círculo rojo se mueve para arriba, el círculo amarillo se mueve para abajo y se hacen un contrapeso. Esto es un recurso que hay que tener en cuenta cuando estemos viendo obras de arte. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo de una composición perfectamente equilibrada. Este es de Manuel Felgueras, es un pintor mexicano, y él tiene toda una serie de composiciones, todas, es como una maquinaria, y de hecho él así le llamaba a su serie, era como una fábrica. Tiene, digamos, como pesos perfectos. Tiene este formato, que es un rombo, vamos a decirlo, que generalmente genera como inestabilidad. Si ustedes se imaginan una caja real, si la ponen en esa posición, uno dice se va a caer, ¿no? Si no la sostengo, se va a caer. ¿Qué hace? En el medio pone estas figuras que están todas perfectamente equilibradas con color y forma. ¿Y qué hace? Es como una sensación extraña porque tenemos este desequilibrio al fondo, pero tenemos en el centro este otro equilibrio. Entonces, queda como una obra perfectamente equilibrada. No sentimos una tensión incómoda y lo hace utilizando estos recursos. Ok. Ahora, hablando de tensión, otro elemento que se da gracias al uso, sobre todo de las líneas en este caso. Tensión. No sé si notan aquí, bueno, primero por el tema de la escena, pero la tensión que se genera simplemente por el hecho de inclinar una línea, fíjense cómo esta línea, que es una línea de composición, atraviesa la escena. La divide en dos y somete de alguna manera al personaje de aquí. Aquí hay una relación de sometimiento que está dada por esta línea que genera tensión en nuestro cuadro. Fíjense cómo están todas estas líneas, que además son líneas fuertes, digamos, son figuras fuertes, pesadas, que contribuyen al tema.
José Clemente Orozco fue un pintor posrevolucionario y son temas sociales, siempre referentes a situaciones sociales, conflictos sociales y temas posrevolucionarios, ¿no? Después de la guerra. Ahora, movimiento y dinamismo, ¿ok? ¿Cómo puedo yo hacer que mi composición se vuelva dinámica? Habíamos visto la tensión, que es una especie de movimiento estático, pero ahora el movimiento es otra cuestión. Esto es una ilustración de un libro de la India, 1590. Okay, aquí quiero que vean cómo hay una línea, y hablando de líneas de composición, que atraviesa toda la escena. Fíjense y vean si logran un poco ver desde dónde viene y por dónde pasa. La línea comienza aquí, pasa por acá, da la vuelta, vuelve a dar la vuelta y termina aquí. O sea, es increíble la cantidad de movimiento que vemos en esta escena y contribuye muchísimo al tema que estamos viendo, que es una escena de casa. Aquí en el centro tenemos al personaje principal. Este sería como nuestro punto visual importante, obviamente está en el centro, pero toda la línea de composición que lleva movimiento y pasa a través de él, por cierto, y nos genera esta sensación de un movimiento exagerado. Imagínense la escena, estar ahí, ¿no? Digamos como el caos, todos los animales corriendo alrededor. Es una escena de mucha fuerza y mucho dinamismo, lograda gracias a un elemento de composición, que es esta línea que atraviesa el cuadro. Otro ejemplo de movimiento, este me gusta mucho, es de Matisse, es de la danza, que está inspirado un poco en estas figuras clásicas, pero lo que hace es una danza a partir de estas líneas, curvas. Ya estamos en el siglo XX con Matisse. Recuerden, son las vanguardias y ya son como otros esquemas de pintura, ¿no? Y que no busca el realismo, sino busca justamente explorar todos estos efectos que tienen los elementos cuando se les pone de determinada manera. Ahora, la composición, bien, ayuda como a esta escena donde estas figuras bailarinas están dando vueltas, pero fíjense también en el color. ¿Recuerdan cuando habíamos visto aquella figura del Ellsworth Kelly? El azul con el rojo. Aquí Matisse también lo utiliza para generar esta vibración. Entonces, este cuadro de la danza también tiene, o sea, como parte de la serie está la música. Es otro cuadro parecido a este de gran formato, digamos que van juntos, y también utiliza como estos esquemas. Este azul en relación con el rojo, cómo vibra, cómo le da mucha vida. Genera esta tensión que contribuye a la escena, a todo el movimiento de la escena. Y contraste, este elemento contraste, se logra a partir de color y de planos. Tenemos dos ejemplos aquí. Marie-Guillemine Benoit es un retrato de una mujer negra y aquí aprovecha el tono de la piel de la mujer en contraste con el fondo. Entonces, aquí recuérdense siempre eso de fondo-figura. Eso es algo importante que parece simple, pero ya cuando lo vemos en algunas obras no es tan simple. Y si no lo tenemos claro, puede llegar a confundirnos. Este es un elemento importante. Entonces, este contraste entre fondo y figura, que digamos que es como lo que reconocemos como figura principal. Aquí es el color lo que nos hace reconocerla. Y tenemos este de Ramírez, que es bellísima sus formas. Él es mexicano y él hace estas figuras como un poco inspiradas en las figuras prehispánicas. Son muy, muy voluminosas y ocupan casi por entero el cuadro. Y aquí también tenemos otro tipo de contraste, pero que hace más referencia a la luz. Si se fijan, es un fuerte contraste, pero no solo del color, también del volumen. Si se fijan, este espacio vacío le hace contrapeso a estas figuras tan voluminosas, tan pesadas.
Es otro modo de hacer una composición. Y bueno, si hablamos de contraste, no podemos dejar de hablar de Caravaggio, la incredulidad de Santo Tomás. Caravaggio es un maestro del uso de la luz. Y bueno, no podíamos dejar de mencionarlo. Caravaggio básicamente saca sus figuras de la oscuridad. Bueno, quizá ya hay obras donde es todavía más evidente. Él pinta sobre la oscuridad y saca la luz, y es de verdad impresionante toda la teatralidad, y al mismo tiempo estas figuras, si se fijan, los rostros de las personas son rostros comunes, no son idealizados. Si recuerdan la pintura que vimos de Perugino, del Renacimiento, donde son estas expresiones como en paz, gráciles, armónicas, no, aquí lo que tenemos son expresiones de gente real. Esa es una de las características de Caravaggio, que es bellísimo. Y que utiliza fuentes de luz natural, pero al mismo tiempo de un modo bastante teatral. De Caravaggio es súper interesante cómo utiliza estos elementos. Ritmo. Así como en música, en pintura también existe lo que se llama ritmo. ¿Ok? ¿Y esto cómo? Pues es un cierto uso de la línea, bueno, de los elementos, punto, línea, color, que generan como una especie de repetición que en una pintura se entiende como ritmo. Esto es el guatemalteco Carlos Mérida. Y aquí estas figuras que tiene generan un ritmo, si se fijan, una composición perfectamente equilibrada, tanto por los colores, por dónde coloca los colores, y por el ritmo que genera. Si se fijan, es como muy, o sea, es muy dinámico, pero al mismo tiempo hay una cierta estabilidad. Este ritmo le da una regularidad. Vemos otro ejemplo de ritmo, que es Jackson Pollock. Jackson Pollock, no sé si algunos de ustedes lo conocen, pintor de mediados del siglo XX, del famoso expresionismo abstracto de una escuela norteamericana, básicamente él es el iniciador del expresionismo abstracto. Y él lo que hacía, estas son pinturas de gran formato. Él lo que hacía es que se doblaba, digamos, se inclinaba sobre sus pinturas en el suelo y empezaba a chorrear la pintura. Esta fue su última pintura antes de morir. Es un ritmo de otoñal, perdón, no me recuerdo el nombre y no logro ver el título. Pero el punto es que uno podría ver simplemente manchones, pero piensen en los términos en los que hemos estado hablando. Ritmo, equilibrio, ¿ustedes qué pensarían? ¿Es o no es equilibrada? Y piensen, es un poco, parecería capciosa la pregunta, pero no lo es. En realidad es una pieza perfectamente equilibrada. Sí, hay un dinamismo increíble por el uso de la línea. Al final esto también son líneas. Y sin embargo, la podemos ver como una perfecta unidad. Es decir, ni le falta ni le sobra nada. Jackson Pollock aquí está logrando una unidad de composición. Y lo que nos da es esta sensación de una estación del año en particular, un ritmo. Este tipo de obras hay que verlas en vivo y hay que verlas en su formato original porque cambia completamente. De verdad vale la pena ver a Pollock bueno, todas las pinturas, ¿no? Hay que verlas en vivo, pero hay unas que particularmente por su formato hay que verlas. Ok, entonces, ya que vimos algunos elementos de la pintura y algunos efectos que se producen poniendo en relación los elementos, ok, ¿cómo los puedo utilizar a la hora de ver una pintura? Tenemos aquí la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci. Este es uno de los cuadros más famosos de Leonardo da Vinci. Y lo que quería que viéramos aquí es el uso de la línea de composición. Porque esto es como muy educativo para poder ver cómo funciona esto en los cuadros. Esto lo vamos a ver en mucho arte, sobre todo de Occidente. ¿Qué pasa aquí? La figura central es María, pero
digamos que no nos quedamos en la figura de María. Hay todo un juego de miradas, incluso hasta el mismo personaje de aquí, con su mano y su mirada, nos dice hacia dónde dirigirnos. ¿Qué pasa? Tenemos este personaje que nos está mirando. Nosotros lo miramos y nos dice hacia dónde mirar. Miramos hacia Juan el Bautista, y Juan el Bautista, ¿quién mira? A Jesús. Nos dirigimos hacia Jesús. Y María, todos sus elementos se dirigen también a Jesús. ¿Qué pasa? María es la figura central, sin embargo, todas las tensiones se dirigen a Jesús. Entonces, es un modo de hacer que nuestra mirada se dirija. No es gratuito. Y con esto lo que quiero demostrar es que el pintor no es que se inventa o pone los elementos así como se le ocurre. Hay toda una intención detrás y nos ayuda a nosotros a poder leer. Sí, estamos atentos a estos elementos. Ok, el Guernica. Esta obra de Pablo Picasso también es enorme, ese tamaño, es un panel muy, muy grande. Está en el Museo Reina Sofía y básicamente ocupa una sala. Hay una sala de exposición solita para esta pintura. Ustedes imagínense, esto es sobre el bombardeo de la ciudad de Guernica, allá en la época de la Guerra Civil. Y es una escena dramática porque fue el bombardeo a Guernica, muchísima gente murió ahí. Y aquí lo que vemos son todos estos personajes en medio del caos. Pero aquí lo que más nos interesa es que hay líneas que no es solo la expresión de los personajes, que si bien sí, se ve desesperación, pero es sobre todo el contraste. Si se fijan, hay un contraste muy, muy cortante de negros con grises y blancos. Las líneas de composición que cortan toda la imagen, Picasso aprovecha esta lámpara y hace como una especie de cortes aquí. Entonces, hay un dinamismo muy, muy marcado en esta obra y hace que sintamos el caos de la escena, lo fuerte de la escena. No es solo la expresión, y de hecho Picasso no es lo que le interesaba, sino la composición. Esta obra es increíble y verla en vivo, así, uno de verdad puede ver toda la desesperación de la escena. Ok, entonces, esta es Paul Cézanne y vamos a recordar lo que les estaba diciendo hace rato, esta cuestión de planos. Okay. Simplemente es un bodegón. Cézanne pintaba muchos bodegones, pero él es un maestro de la composición, fue un maestro de la composición. Entonces, este en particular no es de sus pinturas más conocidas, pero es bien interesante porque juega mucho con nosotros. ¿Se acuerdan que tenemos la idea de fondo y figura? Aquí aparentemente es claro, pero de repente uno ya no entiende dónde empieza el fondo, dónde está la figura, incluso si dentro del mismo cuadro, qué está pintado y qué no, porque vemos algunos cuadros atrás del Cupido. Sí, somos conscientes de que hay cuadros, pero a un dado momento ya no sabemos dentro de la pintura qué está pintado y qué no. Él mueve un poco la línea de composición, la desestabiliza todo y aquí, sobre todo en esta parte, esta cebolla, parece que continúa aquí. Entonces, ¿es un cuadro o no es un cuadro? Digamos, dentro del cuadro, digamos, ¿es como una fruta real o es una fruta pintada dentro de un cuadro? Entonces, es como este juego que hace Cézanne a partir del manejo de planos. Y tenemos otro ejemplo. También tenemos una pintura de Cézanne, pero quería contrastarla con otro retrato de mujer de Guedovius. Ok, ¿por qué las pongo? Porque son muy distintas y en cuestión de composición es bien interesante. Esperen un momento. Ay. Perdón, me perdí un poco. Ahí está, perdón.
Vale, voy a usar el puntero. Okay. Vamos a ver primero a Madame Cézanne, la esposa de Cézanne. No, perdón, vamos a ver primero a Guedovius. ¿Qué vemos? Vemos esta mujer sentada. No es una composición central, ella está puesta un poco hacia la izquierda. Sin embargo, fíjense cómo este brazo un poco como que reafirma la horizontalidad de la figura. De hecho, ustedes piensen, si fuera real, ella está bien sentada en esta silla. Hay como mucha estabilidad en ella. De hecho, hay como mucho recogimiento. La composición es sencilla en este sentido. Reafirma la horizontalidad y la estabilidad de la figura. ¿Por qué la pongo? Porque quiero que la contrastemos con Madame Cézanne. Aparentemente son parecidas y sin embargo son muy distintas. Quería que lo viéramos con... Perdón, ya no veo cómo... Bueno, perdón. Traten de no ver esta. Madame Cézanne, fíjense que también tiene una línea horizontal aquí. Sin embargo, a diferencia de esta que es una línea horizontal que está abajo, esta está más arriba. ¿Se acuerdan de cuando ponemos los elementos en un lugar como un poco incómodo? Bueno, este es un ejemplo. Le está poniendo un poco arriba, entonces no terminamos de entender si no es un en medio, pero tampoco es una orilla. Aquí ya tenemos como una cierta tensión. Luego, Madame Cézanne está sentada, sin embargo, toda la figura, además de que sus brazos reafirman más bien como un círculo, toda ella no está puesta en el centro. Si se fijan, Guedovius pone a su figura bien en la izquierda, está del lado izquierdo, en eso no hay duda. Pero Madame Cézanne, si nosotros trazamos una línea del centro para acá, Madame Cézanne ni está en el centro ni está en la orilla. Acuérdense de aquel circulito que vimos, de cómo un elemento puesto en un cierto punto del cuadro hace que haya como una tensión, una sensación de como que necesita acomodarse. Es el caso de Madame Cézanne. Y fíjense cómo eso le da un carácter totalmente diferente a esta pintura respecto a esta. El carácter de las dos es opuesto, diría yo. Ella está sentada tranquilamente, sin embargo, da la sensación de que como que está pensando en moverse. Hay como un cierto dinamismo intrínseco en esta figura. También aquí pareciera como que cae. Todo nos indica que hay como una intención de moverse o hay como una intención de movimiento, aun si no está explícito, lo contrario de esta. Ok, otro ejemplo de cómo podemos ver lo que acabamos de ver, los elementos formales respecto al tema del cuadro. Este es de Saturnino Herrán, es la ofrenda. Y bueno, muchos de ustedes conocen la tradición de Día de Muertos en México. Aquí representa una procesión en Xochimilco, el lago de Xochimilco, ahí en México. Y van todas las personas con sus flores de cempasúchil, se dirigen hacia seguramente el cementerio. Aquí es bien interesante porque tenemos que tener siempre en cuenta la línea de composición en relación con el tema. Ok. No sé si logran ver como una línea general que recorre todo el cuadro. Si trazáramos una línea, vamos a empezar por la niña que nos está mirando. Si se fijan, podemos bajar por aquí, pero ya no podemos bajar para acá. El cuadro nos lleva hacia acá. Nos lleva a este personaje que nos lleva de vuelta hacia acá. ¿Qué vemos? Lo que hay ahí es un círculo. Okay. ¿Qué tiene que ver esto con el Día de Muertos? Un círculo está muy relacionado a la idea de ciclo de vida. Entonces, ¿qué nos está diciendo Saturnino Herrán? Está hablando del ciclo de la vida. El Día de Muertos insertado dentro del ciclo de la vida. Ya que fíjense en los detalles. Hay una niña y un bebé, una mujer, un hombre de mediana edad, un joven, un anciano. Están personajes de todas las edades, con esta actitud un poco melancólica. Si uno podría pensar, es como esta melancolía que uno siente ante el hecho de que la vida termina.
fíjense cómo la composición tiene mucho que ver con el tema del cuadro. Entonces, aquí empieza a tener sentido lo que estábamos hablando desde el inicio. Otro ejemplo. Este es el 13 de mayo, este es de Francisco de Goya. Y primero vamos un poco a describir lo que vemos y luego hablamos del tema del cuadro. Okay. El 13 de mayo fue más o menos 1808, 1807. Fue la invasión napoleónica en España. Fue la época en la que España fue ocupada por Francia, porque Napoleón tenía la idea de conquistar España. Entonces, hubo una invasión por ahí. ¿Qué pasó? Bueno, perdón, me estoy adelantando. Vamos primero a describir los elementos. Ok, tenemos este cuadro que está como dividido en dos. Tenemos primer plano, acuérdense, hay planos en los cuadros. Este es un plano, el de los soldados disparando, otro plano, el de los que van a ser ejecutados, y otro plano al fondo donde se ve la ciudad. Primer plano, fíjense que es como un conjunto muy distinto del plano que tiene al frente. Si se fijan, ¿qué tenemos aquí? Ritmo. Tenemos ritmo, tenemos tensión. ¿Qué tenemos de este lado, del lado del otro plano? Es el plano de abajo y el plano de arriba. Es lo contrario, aquí tenemos líneas como un poco más, no son rítmicas, más bien nos lleva como a distintas direcciones y expresan un poco la desesperación de la escena. Tenemos también la diferencia de colores. Aquí tenemos oscuridad, mientras que aquí tenemos luz. La fuente de luz parece ser esta lámpara que recae sobre la camisa blanca de este personaje. Y obviamente los rifles se dirigen hacia este personaje. Todo nos lleva, tanto el peso visual que está por la camisa del personaje, como toda la dirección que nos marcan los soldados, nos llevan a este personaje. Ahora, no sé, lástima que no podemos verle en detalle. Si miramos las manos del personaje, tiene unas heridas, entonces ahí un poco ya podemos imaginarnos hacia dónde va. Este personaje está en una posición parecida a la de Jesús. Entonces aquí Goya está diciendo algo. Está relacionando a todos estos personajes que fueron víctimas de una injusticia, de una masacre. Y este personaje casi como paradigmático que representa el mismísimo sufrimiento de Jesús. Entonces, aquí ya hay un juicio de Goya sobre los acontecimientos. Un poco les platicaba, este cuadro va sobre el levantamiento que se dio en el 12 de mayo, porque Napoleón quería poner a su hermano José como rey de España. Entonces, obviamente los españoles estaban en contra, hubo una sublevación y, bueno, como España estaba ocupada, porque estaban pasando los franceses que querían invadir Portugal, fue la noche del 13 de mayo que entraron a la ciudad de Madrid y empezaron a agarrar casi parejo. A las personas que encontraban se las llevaron y las fusilaron. Entonces fue prácticamente arbitrario. O sea, agarraron a todo el que tuviera un cuchillo, no importa si fuera un sastre, una persona cualquiera que lo veían sospechoso, lo llevaron y lo fusilaron. Entonces este hecho fue muy, muy escandaloso y fue muy tremendo en su época. Lo que quería que vieran es cómo la composición del cuadro nos deja ver el juicio de Goya sobre los acontecimientos. La posición también que los personajes tienen. Es un juicio sobre la justicia, sobre la injusticia, sobre la violencia, la arbitrariedad. Entonces, ¿cómo? Poniendo atención en estos elementos, podemos vislumbrar eso. Entonces, perdón, me adelanté. Entonces, quería que viéramos todo esto para ver que una obra de arte tiene sentido cuando, primero, aprendemos a hacerle preguntas, y eso es algo importantísimo y creo que es lo que podemos ver ya como a modo de conclusión. ¿Cómo me acerco a una obra de arte? Sí, por el principio, por lo concreto.
haciendo preguntas y empezando por descubrir sus elementos más inmediatos. Y es como las relaciones entre las personas. Uno, si no se da el tiempo de hablar con una persona, conocerla, preguntarle, nunca la va a conocer. Un poco es lo que nos enseña también el arte. ¿Cómo me acerco a ti? Bueno, preguntándote. Nos enseña a hacer preguntas y nos enseña sobre todo que no es que nosotros podemos interpretar lo que queramos. Nosotros tenemos frente a nosotros un juicio, el juicio de un artista, que se confronta con nuestro propio juicio. Entonces, es bien importante aprender a confrontar también lo que vemos con nuestra propia vida, y en la medida en la que uno hace eso, en la que se relaciona con el arte, la pintura, la música, pues, todas las artes te hablan, porque hablan a la experiencia humana. Sí, siempre hay como una distancia histórica y ayuda mucho a entender el contexto histórico, pero también vemos acontecimientos humanos que son básicos, son lo mismo para el hombre del siglo XXI que lo fue para el hombre de la antigüedad. Entonces, eso nos hermana. Si aprendemos a hacer preguntas y aprendemos a confrontarnos y también a despertar la curiosidad por querer entender, uno entiende más a la realidad, entiende la visión de otro y puede a sí mismo generar un juicio. Entonces, es importantísimo esto. Y entender que las cosas, y como lo decía al inicio de la presentación, todo el hombre busca un sentido. Entonces, en la medida en la que uno puede encontrar sentido, en la medida en que los elementos de un cuadro se unen para generar unidad y generar sentido, en esa medida es significativo para nosotros. Entonces, es un educarse también a acercarse, a un poco hacer el esfuerzo por aprender este lenguaje, pero los resultados son increíbles porque uno encuentra sentido y placer en el sentido de las cosas y del mundo circundante. Entonces, bueno, por mi parte sería todo y muchas gracias por su atención. Bueno, le agradecemos mucho a la licenciada Miriam Esponda, historiadora del arte mexicana, por esta magnífica charla. Si hay comentarios, preguntas, pues son más que bienvenidos. Ha habido, licenciada Esponda, sobre todo en el arte del siglo XX para acá, ha habido una brecha, se dice, una brecha entre público y artista, ¿verdad? Y ha habido también esfuerzos por explicarlo, ¿verdad? Por su conferencia. En su conferencia me acordé del libro de Kandinsky, Punto y línea sobre el plano, que también es un intento de explicar lo que él hacía, ¿verdad? O sus ideas sobre el arte pictórico. Y también hace Kandinsky hay unas comparaciones, unas analogías, pues, con el arte de la música también, se recuerda, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, también la época, ¿no? Kandinsky vive en una época bien interesante porque se empiezan a plantear todas estas relaciones, ¿no? Kandinsky en particular con la música, pero también se empieza, particularmente las vanguardias, ¿no? A cuestionar la pintura como tal, por eso habían algunos ejemplos, por ejemplo, de Cézanne, algunos autores más modernos, porque son los que se ponen la pregunta de, bueno, la pintura, si la fotografía ya hace el trabajo de retratar tal cual lo que vemos, ¿cuál es
el uso de la pintura y empiezan a explorarla de una manera bien interesante, ¿no? Empiezan a explorar todos estos recursos que los pintores ya utilizaban, pero ellos empiezan a utilizarlos de una manera distinta. Entonces, sí, Kandinsky es uno de estos pintores que hace estas relaciones, o sea, hace un estudio bastante fuerte, ¿no? Sobre cómo se relacionan todos estos elementos y cómo pueden tener un significado en lo que vemos. Gracias. Gregorio, el licenciado Gregorio Bello Suazo. Gracias, maestra Funda, por su lección. Realmente, como que a veces perdemos la perspectiva de cuando estamos frente a una obra, nos dejamos llevar por el primer impacto y no la leemos. Y creo que sus indicaciones son muy valiosas. Yo lo que me preocupa ahora un poco sobre el arte moderno, llamémosle así, que hay toda una tendencia a uniformizar ciertos conceptos, lo dice Mario Vargas Llosa en su libro de Sociedad del Espectáculo, ¿no? Hay una tendencia a hacer todo igual, diferente, pero igual. ¿Cómo podríamos leer eso? Se puede leer desde la perspectiva que usted nos ha estado hablando, no sé, el Guernica o las obras de Cézanne, etcétera, que nos planteó usted. Hay otra lectura ahí, hay una lectura quizás más profunda de épocas, etcétera, pero cuando empezamos a hablar de ese arte que se plantea en la actualidad, ¿cómo leerlo? Porque a veces no sé si realmente hay un mensaje. No sé. Bueno, esa es mi inquietud. Sí, es muy válida porque además creo que es la inquietud de muchísimas personas, ¿no? Especialmente el arte contemporáneo, que de repente ya ni siquiera es pintura, ya son otros formatos, a veces son simplemente un objeto en un museo, y eso desata un montón de dudas, ¿no? De, bueno, ¿cómo hago, no? Ok, yo no puse obras de arte contemporáneo aquí porque necesita categorías distintas. Por ejemplo, todos los elementos formales que vimos son específicamente para las obras plásticas, que es la pintura todavía las vanguardias, todavía primera mitad del siglo XX, pero bueno, en la segunda mitad del siglo XX entran manifestaciones que requieren de otras categorías. Por ejemplo, ya se deja de lado esta idea de la representación. Lo que acabamos de ver, todo tiene que ver con la representación. Es decir, tomar un modelo y, digamos, representarlo en otro formato. El arte contemporáneo ya a veces va por otro lado, ya ni siquiera habla de representación, habla de presentación de un objeto. Es completamente diferente. Sí hay modo de leerlo, pero digamos que requiere como de otros elementos además de estos. Porque, bueno, en la actualidad se sigue pintando, no es que son medios que sean olvidados. Siguen habiendo pintores, incluso siguen habiendo pintores de paisaje, o sea, hay cosas que no han pasado. Pero sí, la duda es, bueno, este otro arte, sería muy difícil ahorita centrarme en eso, porque tendrá que introducir otras categorías que se requiere tiempo explicarlas, pero tiene una lógica, o sea, sobre todo tiene una lógica con la época que estamos viviendo. Quizá aquí de lo que adolece es de que no, más bien lo que no existe es como una corriente, o sea, dentro del arte contemporáneo quizá hay como demasiada variedad. Ya no podemos hablar de corrientes como se hablaba en otros tiempos, ¿no? Han habido intentos de hacer una historia del arte contemporáneo, o sea, los intentos están, pero es bien complicado, primero porque estamos en esta época y segundo porque es muy difícil poder encontrar como elementos que unan a las personas. Creo que eso es más como síntoma de nuestra época. No hay como una unidad de pensamiento. Hay
hay mucha alienación, eso sí, y mucho del arte contemporáneo critica esto, pero en sí no hay como algo que una artistas, no hay como una idea que una artistas, hay como tendencias, ¿no? Pero a mí sí me parece que en nuestra época, más bien el arte contemporáneo muestra lo que estamos viviendo, ¿no? Es una época donde el diálogo es difícil, donde ya no encontramos cosas en común, donde poder dialogar. O a veces el arte contemporáneo se queda en la crítica, pero no propone. Porque sí, hay bastante crítica de la sociedad. Sí, y es importante. Pero no hay una propuesta en otros tiempos de soluciones. O las hay, pero son como esporádicas. Por eso es complicado de repente acercarse al arte contemporáneo. Requiere de muchos elementos, a veces es hasta muy teórico. Paradójicamente, ponen una caja en un museo y, bueno, el artista dice que es fácil, ¿no? Uno interpreta lo que quiera. Bueno, no. Uno necesita elementos para poder leer. Entonces, también me parece que hay varios, esta tendencia de un poco que el espectador interprete lo que quiera. Entonces, ahí, a mí me parece que es falta de responsabilidad. Una característica del posmodernismo, ¿no? Ajá, hacia la posmodernidad. Claro. Pero sí. Gracias. Gracias. No tenemos más comentarios. Bueno, pues si no hay más preguntas, solamente agradecerle, licenciada Esponda, por la exposición magnífica de esta tarde. Creo que hemos aprendido todos sobre los elementos de la pintura. Y pues no me quedará más que invitar a todos, a todo el mundo, para la próxima videoconferencia, la cual será después de las vacaciones, el 17 de agosto. En esa ocasión tendremos a la licenciada Yanira Sondi, quien nos hablará sobre un tema también interesante, que es sobre la enseñanza del español a los sordos. Un tema, pues, también que debe ocupar nuestra atención. La licenciada Yanira Sondi es poeta, es miembro de la Academia Salvadoreña de la Lengua. Así es que, pues, los esperamos para la próxima, que será el jueves 17 de agosto a las 4 de la tarde. Muchas gracias, Miriam, por esta conferencia tan buena, y espero que nos veamos pronto todos. Gracias. Gracias. Muchas Entonces, gracias. El doctor Contreras quiere decir alguna palabra para cerrar. Sí, Gregorio. Solamente reiterar el agradecimiento a la licenciada Esponda, la maestra Esponda, que realmente nos ha venido a dar una verdadera ilustración, verdaderas lecciones de cultura, que sobre todo a los que somos profanos o legos en este campo. Le agradecemos muchísimo nuevamente y gracias a todos por que han participado. Gracias.